Buenos días, Egunon. Comparecemos hoy aquí para adelantarles el balance provisional de lo que han sido las atenciones sanitarias realizadas por el Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea en estas fiestas. Y digo provisional en el sentido de que aún tenemos un día entero y una noche por delante. Pero bueno, como quiera que los encierros sí que marcan a nivel sanitario pues gran parte de lo que es el dispositivo especial de San Fermín, pues lo que sí que estamos en condiciones es de darles pues en grandes cifras y una valoración de lo que ha sido esta edición de las fiestas que comenzaron el día 6 de julio desde el punto de vista sanitario. Conmigo están Alfredo Martínez, director gerente del Hospital Universitario de Navarra, y Kiko Betelo, subdirector de urgencias extrahospitalarias. Porque, y teniendo en cuenta también que los centros de salud han estado atendiendo por las mañanas en su red habitual, tanto en Pamplona y comarca, en la población que tienen adscrita, no cabe duda que es el Hospital Universitario y el Servicio de Urgencias Extrahospitalario los que han llevado el peso, sobre todo, de este dispositivo en coordinación también con otras entidades como Cruz Roja, DIA, la MECA en cuanto a la enfermería de la Plaza de Toros, y que desde luego quiero transmitir desde aquí el agradecimiento a toda su colaboración. También tenemos que mencionar el papel del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra por una doble situación, porque se ha superpuesto a las atenciones habituales de San Fermín, por un lado la COVID-19 que estaba con nosotros y la ola de calor. Por cierto, resaltar que a día de ayer, desde ayer, toda Navarra está en alerta naranja y a día de ayer también Tudela estaba en alerta roja por altas temperaturas. El martes se constituyó un gabinete de crisis y hay continuidad de reuniones de este gabinete y mañana en concreto se realizará una y se irá actualizando la situación. Si quieren luego podemos hablar de todo esto, pero la realidad es que ha supuesto un importante sobreesfuerzo para el sistema sanitario y para todos los y las profesionales en esta recuperación de los Sanfermines, pero creo que también ahora pues, nos vamos a centrar en lo que han dado de sí las fiestas en dos campos principales. Por un lado, las actuaciones que se han realizado en relación con los encierros y los servicios también que se han prestado con otro tipo de circunstancias que van unidas a la fiesta y al desarrollo de los Sanfermines, como son los traumatismos, intoxicaciones, etc. Se les va a dar por parte del Servicio de Comunicación un dossier con tablas detalladas que van a ir analizando, pero vamos a poner, si la tecnología aquí nos apoya, las más importantes. Y luego tanto Alfredo como Kiko manejarán información más detallada de sus ámbitos propios. Yo quiero dar unas pinceladas de lo que han sido estas fiestas, comentando desde el punto de vista sanitario pues 4 o 5 grandes datos. Por un lado, en cuanto al total de atenciones, en conjunto, Osasun Bidea ha realizado hasta el día 13 533 atenciones, una cifra que en lo cuantitativo es ligeramente superior, un 5,5% a las del último año de referencia, que es el 2019, pero en cambio es de menor gravedad en lo cualitativo y también supone un significativo descenso, como veremos luego, en cuanto a agresiones, a intoxicaciones etílicas y también en cuanto a ingresos por el encierro, que han sido menos. Ahora lo vamos a comentar. En cuanto a los encierros, como ven aquí en la transparencia, los encierros han generado 92 atenciones. Es cierto que se han incrementado las atenciones en términos cuantitativos, pero cualitativamente han sido de menor gravedad, ya que Osasun Bidea ha atendido 5 heridas por asta de toro, a la que habría que sumar el puntazo que se ha resuelto esta mañana en la enfermería de la Plaza de Toros, que ha sido allí atendido y que no ha precisado pasar por nuestros servicios. Por lo tanto, a nivel estadístico, en estas fiestas se salda con 6 atenciones por asta de toro en todo el dispositivo, la mayoría de poca gravedad. En estos Sanfermines, si comparamos respecto a las 8 del 2019 o, por ejemplo, a las 12 del 2016. Por otro lado, el total de personas que han precisado ingreso en relación con los encierros ha bajado este año también respecto al del 2019. En las gráficas verán también el reparto de heridos por el encierro por tramos con preponderancia de mercaderes, estafeta y telefónica. Y también por género, en el que la mayoría son corredores, aunque también 5 mujeres precisaron atención.
Como resumen, yo diría que han bajado las jornadas y también han bajado los ingresos. Otras atenciones propias de la fiesta, teniendo en cuenta que es una fiesta con una afluencia tan importante de personas y en la que también se combinan otros factores de riesgo, ha producido esto el grueso de otras atenciones sanitarias, que son más del 80% de las atenciones que se han producido en global. Y en esto sí que vemos una continuidad respecto al 2019. De estas atenciones, más de la mitad han sido debidas a traumatismos y también a diversas heridas. Han bajado las atenciones por intoxicaciones alcohólicas, lo mismo que las atenciones derivadas por agresiones, mientras que han subido los atendidos por atenciones relacionadas con el consumo de drogas. Como luego explicarán mis compañeros, estos son los datos que tienen que ver con las atenciones por el Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, en el que, como comentaba, las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias son las que ven en este cuadro y se reparten de una manera bastante equilibrada las atenciones. Pero también hay otras entidades como Cruz Roja, Día o la Meca que, por un lado, tienen sus registros y tienen sus dispositivos de atenciones relacionadas con el mundo taurino, tanto en los encierros, vaquillas, en las corridas de toros, como también por otros motivos como los que he expuesto de traumatismos, intoxicaciones por alcohol o drogas, peleas, etc. Por lo tanto, nuestra estadística no es total, sino que es parcial, pero sí que nos permite ver tendencias y una foto general de cómo han sido estos Sanfermines, teniendo en cuenta que aún tenemos este día 14 por delante. No me voy a extender yo más porque tanto Alfredo como Kiko pueden abundar en la parte cuantitativa como en la cualitativa, ya que como muchos y muchas profesionales sanitarios y sanitarias han estado a pie de puesto, de hospital, de centro de salud, siguiendo estos Sanfermines. Y la lectura del trabajo que se ha realizado y los resultados, así como también el comportamiento social en términos generales, refuerza una línea de trabajo que es de muchos años y en relación con unas fiestas que siempre constituyen un reto sanitario. A todos y todas ellas, muchas gracias por su compromiso, por el servicio público a la población de Pamplona y a sus visitantes en estos Sanfermines. Unos Sanfermines que diríamos son los del retorno, necesarios desde el punto de vista de la salud emocional, pero complicados por otras circunstancias. Unos Sanfermines sobre los que desde el punto de vista sanitario, como desde otras perspectivas, no les oculto que se llegaba con una cierta prevención y también, por qué no decirlo, con bastante incertidumbre. Y no solo por la necesidad de reactivar y de coordinar de nuevo un gran dispositivo tras 2 años de parón por la pandemia, sino también precisamente por este factor extra de la circulación del virus, de que todos somos conscientes que continúa, de cómo va su evolución, y también por el impacto añadido de la ola de calor. Y en este contexto, con estas 3 variantes, con estas 3 patas de atención, esto ha supuesto una presión extra sobre el sistema sanitario. Y también, bueno, pues si no había pocos ingredientes de complejidad, pues como comentaba, se ha sumado estos días el aviso de ola de calor sobre la que también estamos alertando. Salud Pública está teniendo reuniones, el martes constituyó un gabinete de crisis que tiene continuidad. Parece que la ola de calor se va a prolongar en el tiempo y va a crecer en intensidad, especialmente en la zona sur de Navarra, pero también, como saben, en todo Navarra está en alerta media o naranja y hay que estar muy atentos y atentas. Y como en el caso de la COVID-19, extremar las medidas de prevención y precaución y proteger a las personas vulnerables. Y este sigue siendo nuestro consejo. Voy a pasarle ahora la palabra a Alfredo Martínez, gerente del Hospital Universitario de Navarra. Muchas gracias, consejera. Yo quiero transmitir en primer lugar que los resultados de la intervención desde el hospital en estas fiestas los podemos valorar en términos generales como satisfactorios, fundamentalmente por la situación de incertidumbre con la que los
comenzábamos, tal y como ha señalado la consejera. El día 5 de julio teníamos un pico de ingresados por COVID, teníamos un incremento de personal sanitario con infecciones positivas por COVID y abordábamos un dispositivo de Sanfermines que llevaba 3 años inactivo, con un relevo en las personas responsables de la coordinación del mismo y con un lapso de tiempo importante para ponerlo en marcha. Al mismo tiempo, lo afrontábamos con la incertidumbre de qué estilo de fiesta iba a ser esta nueva fiesta después de estos 3 años, la intensidad y la necesidad social de celebrar y de recuperar el tiempo perdido y las consecuencias que ello pudiera tener. Sin embargo, podemos decir que el resumen ha sido que el disfrute de las fiestas ha sido intenso, pero que, por un lado, en el encierro, seguramente gracias al capotico de San Fermín, hemos vivido encierros emocionantes y peligrosos, pero las consecuencias de gravedad han sido escasas. Solamente 3 de las 6 personas con heridas por asta de toro han requerido intervención quirúrgica y las 3 han evolucionado satisfactoriamente. Las 3 permanecen todavía ingresadas en el Hospital Universitario de Navarra, pero en los próximos días seguramente serán dados de alta. Y los otros 3 corneados fueron dados de alta en las primeras horas y uno de ellos simplemente tuvo que estar 24 horas en observación para ser sometido a tratamiento profiláctico, antibiótico y observación de la evolución de la herida. También hemos tenido, fruto de los encierros, heridas por traumatismo, que algunas de ellas han requerido tratamiento quirúrgico por fracturas secundarias a pisotones y caídas múltiples. Han sido más numerosas y significativas, pero también, afortunadamente, de poca gravedad y con una buena evolución y con una buena recuperación posterior. Se nos olvidan, pero las vaquillas son una fuente importante de atenciones, a veces más atenciones que las que genera el propio encierro. Nos comentará luego Kiko Betelu los dispositivos especiales y los nuevos protocolos que se han establecido, pero son numerosas las contusiones, fracturas que llegan para evaluación al hospital de la celebración de las vaquillas. En general, esas intervenciones también han sido de poca gravedad y de buena evolución. Hemos tenido también que hacer frente a las intoxicaciones habituales en estas fechas. No repetiré los datos porque los datos se les facilitan en el dossier. Si luego necesitan alguna aclaración, estoy a su disposición. Intoxicaciones y agresiones han estado dentro de la línea habitual en estas fechas, pero tampoco en un número que superara lo previsto de manera significativa, lo que ya estábamos viendo en los fines de semana de la vuelta a la normalidad o en las celebraciones previas a la pandemia. Las atenciones en urgencias en números generales sí que han tenido picos en torno a 400 personas atendidas algunos de los días en las urgencias hospitalarias. Esto sí que significa un incremento en la utilización de los servicios de urgencias, pero no es una eventualidad específica de las fiestas, sino que es una eventualidad que venimos analizando y estudiando ya desde hace un tiempo, que hay una utilización mayor de los servicios de urgencia, en parte porque hay un incremento en la población navarra y en parte pues, por otras variables que estamos también viendo cómo responder en colaboración con el resto del sistema sanitario. Y las otras incidencias abocadas a la fiesta, aglomeraciones, calor, actos multitudinarios, no han tenido un impacto significativo sobre el sistema sanitario y han generado sus atenciones. Quizás lo más llamativo en cuanto a impacto en el sistema sanitario han sido los traumatismos. Sí que ha habido muchas caídas con fracturas, traumatismos de extremidad superior, inferior, que han requerido tratamiento quirúrgico y que se han acumulado en los días de las fiestas de San Fermín y sí que han obligado al hospital a priorizar las intervenciones de urgencia de los traumatismos y caídas con fractura durante estos días frente a otras intervenciones programables que podían diferirse sin repercusión sobre el pronóstico y la salud. Este es el principal aspecto en que ha obligado a reorganizarse. Estamos ya pues, en el final de las fiestas y con la confianza en que esta sea la línea en la que terminen los días de celebración y podamos continuar pues, con un verano que nos permita recuperar esa normalidad por todos ansiada.
Muy bien. Ahora os va a hablar Kiko Betelu, el subdirector de Urgencias Extrahospitalarias. Gracias, consejera. Y por no repetir lo que ya han apuntado efectivamente la consejera y el gerente del complejo, yo también tengo la sensación de unas fiestas pues que las afrontábamos con una cierta incertidumbre y que yo creo que han salido razonablemente bien y también bien desde el punto de vista de las atenciones sanitarias. Bueno, las urgencias extrahospitalarias básicamente afrontan las fiestas con dos objetivos claros. El primero, el de, pese a todos los despliegues que en determinados momentos, como puede ser el encierro, hay que hacer para eventos extraordinarios, mantener la atención a las urgencias ordinarias. El encierro no hace que disminuyan ni los accidentes de tráfico, ni los infartos, ni todas esas cosas, con lo cual a mí siempre me gusta resaltar que son todo lo que se pone y todo lo que se ve, las ambulancias y todo ese despliegue son por encima, no quitamos ni un solo recurso de lo que es la atención a la población, como es lógico, pero bueno, que creo que hay que resaltarlo. Y también, como lo ha comentado el gerente del complejo, en un momento en el que el esfuerzo que han hecho nuestros y nuestras profesionales es grande, porque bueno, entre nosotros también hay mucha gente pues que se ha tenido que coger baja por el COVID y por lo tanto ha habido muchos otros compañeros y compañeras que han tenido que duplicar, etcétera, etcétera, con lo cual la verdad es que el compromiso ha sido altísimo. El otro objetivo que nos planteamos es tratar de que el complejo, que es donde tienen que acudir las urgencias graves, pues tratar de colaborar al máximo para que llegue todo lo que tenga que llegar, pero no llegue lo que no tiene que llegar. En ese sentido, pues nosotros también nuestras cifras han sido de 400 y pico, 423 en concreto, atenciones diarias entre los centros de urgencia para tratar, como digo, de resolver ahí también, y aunque eso lo resaltará Cruz Roja en su balance final, pero bueno, yo ya tengo los datos y sé que en el Centro de Intoxicaciones Etílicas de Vázquez de Mella han ingresado estos días 65 intoxicaciones etílicas, de las cuales solo 8 han requerido ser trasladadas al hospital, lo cual es una cifra pues yo creo que muy buena, porque quiere decir que 57 personas que si no estuviera ese dispositivo hubieran tenido que ir, pues han sido ingresadas, vamos a decir, en ese dispositivo y dadas de alta. Y luego, por acabar, apuntar lo mismo que dice Alfredo, los encierros, pues que han sido, desde el punto de vista, en fin, taurino, si me lo permiten, muy atractivos, muy bonitos, con los toros como se esperaba por delante y sin embargo, pues con un balance de golpes elevado, la mayoría leves, y de cornadas pues realmente muy bajo, lo cual pues me imagino que es un descanso, viendo cómo han sido los encierros, porque han sido muy peligrosos y sin embargo muy satisfactorio, y además bueno, pues han puesto una vez más de relieve que la coordinación permite hacer frente, y de hecho la mayor parte de las cornadas se han atendido en la enfermería de la plaza, que forma parte del dispositivo y que por lo tanto pues yo creo que hay que darles también la enhorabuena al equipo de la plaza, que está coordinado con nosotros, con el hospital y con SOS Navarra, que como saben es lo que coordina el encierro, con lo cual yo, por no alargarme, yo creo que un balance pues muy satisfactorio desde el punto de vista festivo y también desde el punto de vista sanitario. Y sin más, consejera, gracias. Efectivamente, esa es nuestra valoración. Sí que en cuanto a las atenciones que estábamos comentando, que no tienen que ver con el encierro, pues tendremos que esperar a que acabe el día 14 para contar con lo consolidado. Pero sí que a cierre del día 13 supone un 16% más que en el 2019. Como se ha comentado, la mayoría son cuadros que son leves, sobre todo tienen que ver con traumatismos,
y bueno, de todas maneras, para ya datos más concretos en la nota de prensa los publicaremos. Pero bueno, es una buena noticia el que en lo cualitativo hayan sido cuadros menos graves y que se haya podido y que se esté pudiendo disfrutar de la fiesta de esta manera tan intensa, porque para la población qué duda cabe que eran unas muy merecidas y deseadas fiestas. Y ahora estamos a su disposición si quieren realizarnos alguna pregunta. Sí, ha hecho referencia a la ola de calor. No sé si podría hacer un poco un balance de las atenciones que habéis tenido que hacer por la ola de calor. Si se han concentrado en algún punto concreto, algún acto concreto, estoy pensando en la corrida de toros, por ejemplo. Sí, yo voy a pasarles a mis compañeros. Lo único decir que en la ola de calor se está teniendo, como he comentado, el martes se constituyó un gabinete de crisis que se va evaluando, porque según se van recibiendo además datos de temperatura, pues a veces se van modificando las previsiones. Las que a día de ayer teníamos eran de alerta roja en la zona sur de Navarra y en el resto naranja. Una serie de recomendaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral, y además he de decir que en la reunión del día del martes estuvo la MECA y también estuvo la Federación de Peñas, pues por todo lo que tenía que ver con San Fermines, la plaza y la situación, pero que también se está en contacto en estas reuniones con todas las entidades locales, y los consejos son para población general, también son para trabajadores, para empresas, etcétera. Y en cuanto a los cuadros que pueden ser más serios, le paso la palabra a Alfredo Martínez y Kiko, si hay algo que añadir. Sí, realmente hemos estado especialmente vigilantes a los efectos de la ola de calor, tanto de los pacientes que entran a través de urgencias como también de la evolución de pacientes ingresados por otros motivos, porque puede ser el calor un factor agravante de la evolución de patologías crónicas o agudas graves. Pero al momento de hoy hemos tenido únicamente 3 traslados del primer día del efecto de la ola de calor desde la Plaza de Toros. De ellos uno tuvo necesidad de mayor atención, los otros 2 se recuperaron prácticamente con las atenciones previas a la llegada al hospital. Y con la puesta de las medidas adicionales que se han puesto en el entorno de la Plaza de Toros, la verdad es que no hemos vuelto a tener incidencias relacionadas con el calor. Yo creo que está siendo un elemento muy significativo que las temperaturas nocturnas todavía están dándonos un respiro y están permitiendo pues, recuperar, ventilar los espacios, y la gente está siendo prudente también, y en los días en que se ha declarado la ola de calor, afortunadamente no han sido los días de mayor aglomeración en la ciudad, y todo eso ha contribuido a mitigar el impacto. Pero quiero insistir que seguimos vigilando con intensidad, porque la ola de calor es un factor de alto impacto en la salud, incluso en la mortalidad. La anterior ola de calor del mes de junio fue asociada a un incremento de la mortalidad esperable en esas fechas y vinculada por el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral a la ola de calor en su momento. Sí, perdón. Alfredo, has comentado que habéis observado que se está produciendo un mayor uso de las urgencias. No sé si uno de los factores puede ser una cuestión que ya se ha hablado en varias ocasiones, que quizás no se hace un buen uso de estas urgencias y a veces se va a urgencias cuando no haría falta, se podría ir al médico de familia. Nosotros insistimos en que hay que hacer un uso proporcional del sistema sanitario en cada momento, ¿no? Las urgencias hospitalarias tienen un objetivo último, que es atender aquellas emergencias con riesgo vital, y ese tendría que ser el principal foco. De hecho, las urgencias en el hospital están divididas normalmente en 2 circuitos. Uno es el circuito de patología más grave y otro es el circuito de patología menos grave. Ahora, adicionalmente, tenemos el circuito de la patología respiratoria en relación con la pandemia. El circuito de la patología más grave es específicamente hospitalaria. Hay que mantener un circuito de patología menos grave, porque a veces la sensación que tiene la persona enferma es de gravedad y acude donde piensa que tiene que acudir. Pero hay otras veces que se acude al hospital pensando en otros criterios, como es la inmediatez, la rapidez, la realización de más pruebas complementarias, y lo que la ciudadanía a veces se encuentra es que aquella patología menos grave no es priorizada en la urgencia hospitalaria,
con lo cual los tiempos de demora y la atención no es ni tan rápida ni tan eficiente como puede ser en las urgencias extrahospitalarias o incluso en el propio centro de salud atendido por el médico de familia que conoce y atiende habitualmente al paciente. Y luego nos encontramos a veces con que la repetición de los protocolos del hospital, que es el último nivel de asistencia, lleva a que se tengan que realizar una serie de pruebas complementarias una vez que uno ha llegado a ese sistema de asistencia, pues que tienen también sus riesgos, sus incomodidades, su tiempo y que, bueno, pues que obliguen a realizar un escáner por una cefalea que en otro nivel asistencial pues no está ni en los protocolos ni en la necesidad de intervención. Con lo cual, resolución más rápida y eficiente en los niveles más adecuados, que van desde el autocuidado al hospital. Comprendemos la dificultad de la persona afectada y que cuando se siente mal necesita una atención lo más urgente posible, pero el mensaje tiene que ser claro en que las urgencias hospitalarias no son circuitos rápidos de conseguir atención ni más rápida ni pruebas complementarias más complejas, porque eso, en lugar de ser un beneficio, se acaba convirtiendo en lo contrario. De todas maneras, en la información que tienen en el dossier y también en esta responsabilidad de la ciudadanía en respuesta a los mensajes que desde el sistema sanitario se han dado y se siguen dando, ha habido una distribución de la atención bastante homogénea por ámbitos, no así efectivamente por la gravedad. Por ejemplo, en las urgencias del Hospital Universitario de Navarra se han atendido el 48% de las urgencias, en el Centro Dr. San Martín el 46% y en el Centro de Bustinchuri un 6%. Centros que también, como nos comentará Kiko Betelú, han estado reforzados estos días. Sí, bueno, yo abundar lo comentado por Alfredo. La urgencia debe resolverse en el nivel adecuado a la importancia del cuadro, ¿no? Entonces, es un error creer que en el hospital, que es donde deben llegar las urgencias graves, es un error creer que van a ser mejor atendidas las urgencias leves. Van a ser, lógicamente, atendidas perfectamente, pero como el hospital se tiene que dedicar a las urgencias graves, pues van a ser atendidas seguramente con bastante más lentitud que lo que se pueden atender en los centros que están precisamente, expresamente para ese tipo de urgencias. Buenos días. Sobre la incidencia del COVID, incidencia hospitalaria, de ingresos, decían que el día 5 estaban en pico. Ahora mismo, ¿cuántas personas ingresadas hay y cómo ha evolucionado durante estas fiestas de San Fermín? Y sobre todo, ¿qué esperan para los días venideros? Bueno, efectivamente, tuvimos una pequeña ola de COVID en Semana Santa, coincidiendo con las retiradas de las restricciones y las medidas de prevención en la comunidad, que se solucionó a finales de Semana Santa y rápidamente comenzamos con una ligera subida al inicio del verano y que llegó a un pico en cuanto a repercusión hospitalaria el 5 de julio en función también de un pico muy importante de incremento de los ingresos. Eso nos hizo activar un nivel 2 de prevención de necesidades de camas y ampliar las camas disponibles para COVID, en previsión de que si esa tendencia de ingresos se mantenía, podíamos necesitar un incremento significativo de camas. ¿En qué situación estamos ahora? Pues si nos centramos en lo que es el área de Pamplona, por ver el efecto conjunto de la COVID y de los Sanfermines, estamos con 133 pacientes ingresados en los hospitales de Pamplona, y me refiero tanto al Hospital Universitario como la Clínica San Miguel y el Hospital de San Juan de Dios. Tuvimos un pico el día 11 de 138 pacientes ingresados y con las UCIs en una situación de relativa tranquilidad, porque únicamente mantenemos 3 pacientes ingresados. Me estoy refiriendo ahora exclusivamente a datos del área de Pamplona, luego si quieren les doy los datos más generales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que estamos con un dispositivo de ingresos convencionales amplio. Yo diría que en estos momentos el servicio con más ingresos en el hospital es el servicio COVID, es de los pacientes afectados por COVID. Sí que es cierto que el perfil de estos pacientes no tiene nada que ver con el perfil de los pacientes durante las primeras olas. Son más del 60%, son personas mayores de 80 años, son pacientes con pluripatología, patología cardíaca, patología respiratoria, patología renal, que se agrava con la infección por COVID,
que puede ser un factor que agrave incluso de alguna manera la mortalidad de estos pacientes, pero también es cierto que estamos viendo que su rapidez de recuperación es muy alta. Eso está haciendo que, aunque estamos teniendo muchos ingresos, se estén rotando muy rápido porque se dan muchas altas y estamos consiguiendo mantener la capacidad asistencial en el hospital. Después de ese pico del día 11, las cosas ahora parece que tienden a mejorar un poco en cuanto a presión hospitalaria y en número de ingresos, pero sí que es cierto que lo que esperamos es que en los próximos días y una vez terminadas las fiestas seguramente detectemos más casos y que generen también más hospitalizaciones. Mientras nos mantengamos en esta línea, el sistema sanitario con el contingente COVID que tiene previsto podría dar respuesta a estas necesidades. Sí que es cierto que si se sumara a esto un incremento de casos, pues sí que tendríamos que activar otro nivel mayor y comprometería el sistema. En estos momentos la reserva es suficiente y el factor más crítico es el número de profesionales sanitarios infectados. En concreto, en el Hospital Universitario de Navarra, cada día se notifican en el mismo día 40 ausencias motivadas por dar positivo a infección por COVID. Claro, son 40 profesionales que en el día hay que intentar sustituir, reorganizar, planificar la actividad, intentar sustituirlos y eso está generando pues, una intensa actividad pues, de todos los jefes de servicio, de unidad, para dar respuesta a estas necesidades. Lo que tenemos claro ya es que es una ola que es seguramente debida a una variante nueva, que es la BA5, y estamos vigilando pues, que esta ola se pueda atenuar lo más rápido posible y vigilar sobre todo la aparición de nuevas olas. Y sí que nos preocupa que en otras comunidades de nuestro entorno están teniendo en estos momentos mayor presión hospitalaria y siempre conviene, cuando ves que en el entorno hay mayor presión, pues estar preparados por si acaso esa presión nos llegara a nosotros. Muy bien, pues si no tienen más preguntas, agradecemos su presencia, que acaben bien estas fiestas y muchas gracias, Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.